Buen día, me llamo Sara y quisiera leer un capítulo del libro ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debe afirmar a los LGBTQI+. Este ensayo se llama La llamada rechazada. La autora es Jennifer Crowder Norris. Dije que serviría a la Iglesia del Nazareno siempre que ella me aceptara, y lo hice. En gran medida soy quien soy gracias a la Iglesia del Nazareno. Yo crecí allí. Vengo de una familia de músicos de iglesia. Éramos la variedad domingo por la mañana, domingo por la noche, miércoles por la noche. Mi familia ha servido activamente en nuestra iglesia local desde que tengo memoria. Asistí al programa de Caravan y participé en concursos bíblicos. Fui salvada en el campamento de la iglesia cuando tenía 7 años. Fui santificada mientras oraba en mi habitación a los 19 años. Me gradué de la Universidad Nazarena de Olivet. Sin embargo, he tenido algunas preguntas. Mi tío, que era gay, fue rechazado por su iglesia nazarena cuando era un adulto joven en la década de los 60. Pasó gran parte de su vida enojado, rechazando a Dios y manteniéndose distante de nuestra familia. Cuando yo era adolescente, él tuvo una transformación espiritual, volvió a Dios y reparó las relaciones con nuestra familia. Lo recuerdo caminando por la casa, escuchando música gospel en su Walkman. Oye, eran los años 80. Lo escuchaba cantar alabanzas a Jesús mientras doblaba la ropa o se mecía en el columpio del porche. Las cicatrices del abuso emocional y espiritual aún eran evidentes, pero también había un gozo nuevo. Una cosa que no cambió, nunca dejó de ser gay. Estuvo en una relación con un hombre hasta el día de su muerte a los 77 años. No tenía sentido. Las cosas que me enseñaban sobre la homosexualidad en la iglesia no concordaban con lo que vi en mi tío. Lo que me dijeron acerca de las escrituras no coincidía con mi experiencia. Así que me propuse aprender, investigar, mirar, orar, escuchar y estudiar todo lo que pudiera sobre la comunidad LGBTQI+. Me hice amiga de personas LGBTQI+, escuché sus historias, lloré con ellos por el rechazo de la familia, la alienación de su iglesia y los prejuicios de su comunidad. Durante mi larga búsqueda me llamaron la atención 2 lecturas significativas. El primero fue un libro del reverendo doctor Jack Rogers llamado Jesús, la Biblia y la homosexualidad, explotar los mitos, sanar a la iglesia. En el prefacio, Rogers, un ministro y académico presbiteriano jubilado, revela su larga oposición a la ordenación de gays y lesbianas. Luego, durante su participación obligatoria en un grupo de trabajo denominacional, comenzó a investigar profundamente los orígenes de las enseñanzas de la Iglesia sobre la homosexualidad. Lo que encontró a través de la historia de la Iglesia y pasajes bíblicos interpretados incorrectamente, por nombrar algunos, hizo que cambiara de posición. La información del libro de Rogers era bastante convincente.
pero aún yo no estaba segura. El segundo me llegó mientras participaba en un estudio bíblico sobre el libro de los Hechos, específicamente los capítulos 10 y 11 de Hechos. Comenzaron a funcionar conmigo. Es la historia de la visión de Pedro, la conversión y el bautismo de Cornelio y la aceptación de los gentiles por parte de la iglesia primitiva en la iglesia. Esta frase, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro, de Hechos 10:15 y 11:9, convenció a mi corazón. Sabía que mi tío había sido limpiado. Desde entonces había conocido a otros cristianos homosexuales cuyas vidas también dieron fruto bueno. Claramente Dios los había limpiado. Leí las escrituras sobre la sexualidad una y otra vez. Le pedí a Dios que me ayudara a entender todo lo que quería que yo supiera sobre esos versículos. Leí más libros y comentarios. Escuché podcasts. Oré más. Mi búsqueda duró 2 décadas. Lentamente llegué a la conclusión de que la Iglesia del Nazareno no había hecho su debida diligencia antes de desarrollar su postura sobre las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, continué sirviendo a la denominación como laica. A lo largo de mi vida adulta, tuve la vaga sensación de que Dios me estaba llamando a hacer algo. Atraída por los aspectos del servicio cristiano y la justicia, obtuve una maestría en trabajo social. Mi esposo, nuestros 2 hijos pequeños y yo dejamos nuestra iglesia nazarena establecida en 2010 para ayudar a plantar una iglesia nazarena en nuestro vecindario. Serví allí como líder de alabanza y líder del ministerio de niños. En 2018, a la edad de 45 años, supe sin lugar a dudas que Dios me estaba llamando a ser pastora, ministra y defensora de las personas LGBTQI+ y sus familias. Asistí a una conferencia nazarena sobre el ministerio orgánico que me inspiró a comenzar un capítulo local de PFLAG, un grupo de apoyo y defensa para personas LGBTQI+ y sus familias. Fue una forma de conectarme con la comunidad a la que fui llamada a servir. Recibí mi licencia de ministro local, me inscribí en el curso de estudio y escribí un esquema detallado que sentí que capturó lo que Dios me estaba llamando a hacer. La parte superior de mi esquema decía: meta a largo plazo, llegar a ser un recurso experto para la Iglesia del Nazareno en el cuidado y la inclusión LGBTQI+. A medida que mis compañeros de clase se dieron cuenta de mi ministerio, comencé a recibir llamadas telefónicas y correos electrónicos confidenciales. Los pastores de jóvenes querían saber cómo amar y apoyar a sus adolescentes LGBTQI+. Los hijos de los pastores me confiaron en mí. Una madre dijo: gracias por hablar con mi hija. Eres la primera persona que le da a ella alguna esperanza.
Varias familias de mi iglesia asistieron a las reuniones de PFLAG. Un padre dijo, realmente me ayudaste a poder mostrarle amor a mi hijo transgénero. Un miembro de la Junta de Ministerio me animó a apoyarme en mi llamado y dijo su ministerio es muy necesario. Otro miembro dijo que mis historias la habían animado a hablar más abiertamente con personas de su comunidad que estaban tratando con miembros de la familia LGBTQI+. Eventualmente me convertí en una ministra licenciada de distrito bivocacional, sirviendo simultáneamente a mi iglesia como pastora de adoración, mientras trabajaba como terapeuta de salud mental licenciada con clientela LGBTQI+. Finalmente, reconocí y acepté mi propia bisexualidad, que no cambió nada en el papel. Todavía estoy felizmente casada de forma monógama con mi esposo de 22 años. Pero aumentó mi eficacia en el ministerio. Adopté una declaración del párrafo 33 del Manual Nazareno como la declaración de visión y misión de mi ministerio. Dice, reconocemos la responsabilidad compartida del cuerpo de Cristo de ser una comunidad acogedora, perdonadora y amorosa, en la que la hospitalidad, ánimo, transformación y rendición de cuentas están a disposición de todas las personas. Me esforcé por ayudar a establecer tal comunidad. A lo largo de ese tiempo, seguí las reglas de la iglesia. Cedía la autoridad de la denominación mientras esperaba y oraba para que la parte de la sexualidad humana en el pacto de conducta cristiana del manual fuera reevaluada, lo que suele suceder con todos los pasajes en el pacto de conducta cristiana. Así fue como se eliminó el párrafo que prohibía la asistencia al cine y se modificó el párrafo sobre el baile. Lamenté el hecho de que la Iglesia utilizó un enfoque hacia las Escrituras para justificar la ordenación de mujeres, pero un enfoque diferente para justificar la exclusión de las personas LGBTQI+. Recé para que se rompieran los corazones de todas las generaciones de personas LGBTQI+, que habían sido olvidadas por la Iglesia, desde mi tío, un niño de Baby Boom, hasta los jóvenes de generación Z de hoy. Era ferozmente protectora con mi pastor principal y el trabajo que estaba haciendo en nuestra iglesia local. Cuando empezó a recibir llamadas telefónicas sobre mí, me ofrecí a irme para que su carrera o nuestra congregación no se vieran perjudicadas. Aparentemente estaba poniendo nerviosos a algunos nazarenos. La gente del distrito le envió un mensaje al superintendente del distrito sobre mi trabajo. Una iglesia más grande en nuestro distrito iba a pagar las reparaciones del techo de nuestra pequeña iglesia. Cuando se enteraron
de que P-Flag se reunía en nuestro edificio se retractaron. Vale la pena señalar que nuestra congregación, varios grupos de exploradores, grupos atléticos del vecindario, la búsqueda de huevos de Pascua de la comunidad y un ministerio activo de despensa de alimentos también se reunieron y operaron bajo ese techo. Pero el desprecio por las familias LGBTQI+, tristes, asustadas y solitarias, causó la iglesia más grande para retener su contribución caritativa. Uno de mis mentores me advirtió que fuera prudente como una serpiente, manso como una paloma. Ciertamente lo intenté. Traté de no ser demasiado franca para no molestar a más nazarenos y causarle problemas a mi pastor. Traté de servir fiel y auténticamente a las personas a las que yo había sido llamado. Estaba tratando de ministrar con una mano atada a la espalda y se volvió agotador. Me reuní con mi superintendente de distrito recién elegido, queriendo saber si tenía su apoyo. No hice. Él y su asistente no querían escuchar las historias de vidas que Dios había tocado a través de este ministerio. En lugar de eso, querían asegurarse de que yo estaba completamente de acuerdo con la postura de la denominación sobre la sexualidad. Y me animaron a cortar lazos con P-Flag. Pensé brevemente en renunciar a mi puesto en la junta directiva de P-Flag. Pero Dios me recordó que mi participación allí era parte de mi ministerio orgánico. Era hora de elegir, dejar la institución para poder amar libremente a las personas o servir a una institución que ni siquiera podía ver que estaba abusando espiritualmente de las personas. Oré por discernimiento. Había dicho que yo serviría a la iglesia de Nazareno siempre que ella me aceptara. Hubiera seguido caminando por esos campos minados porque amo la denominación que me crió, pero no parecían querer mi servicio. No estaban creando un lugar para que yo viviera mi llamado. Me acordé de esta declaración de Pete Enns. Si después de un tiempo estás sintiendo que no perteneces, que eres un problema que debe corregirse en lugar de un miembro valioso de la comunidad, tal vez Dios te está llamando a otra parte. Una cosa es segura: si te quedas donde estás, sin ningún cambio en absoluto, la presión para conformarte o guardar silencio funcionará en ti como un veneno de acción lenta. Me di cuenta de que aunque quería ayudar a la iglesia a cumplir con su llamado y convertirse en la mejor versión de sí misma, me consideraban un problema. Los hombres de la compañía que estaban encargados de mantener todo en orden no estaban interesados en mi pericia, mi experiencia,
mis ideas o el trabajo que estaba llamado a hacer. Así que me fui. En mi carta de renuncia le dije al superintendente que esperaba que todavía me considerara un recurso para las familias LGBTQI+ en la iglesia. Luego salí de mi iglesia nazarena por última vez, la iglesia que había ayudado a plantar 11 años antes, deteniéndome en la puerta para patear simbólicamente el polvo de mis zapatos. Fui a una iglesia metodista unida y pasé varios meses llorando horriblemente en mi banco. Dios finalmente me dio luz verde para abrir un diálogo con la Iglesia Metodista Unida sobre buscar la ordenación allí. Puerta tras puerta comenzaron a abrirse. Varias personas de la iglesia se han acercado a mí para hablar sobre sus familiares LGBTQI+. Mi nuevo pastor me llamó 2 veces la semana pasada buscando consultar sobre varios problemas micro y macro relacionados con las personas LGBTQI+ en nuestra comunidad. Le pregunté a mi esposo, ¿por qué crees que me sigue llamando? ¿Crees que está probando mi aptitud para el ministerio? Mi esposo respondió, no, creo que él confía en ti y valora tu aporte. Me puede llevar un tiempo acostumbrarme a eso. Las esposas del ministerio están quitadas. La experiencia, la educación, los dones y la vocación que Dios me ha encomendado se están poniendo en práctica. Estoy más que agradecida. Pero la Iglesia del Nazareno ha fallado por completo en cumplir la gran comisión para todo un grupo de personas. Hay una mejor manera. Dios ha llamado y preparado a algunos de nosotros para ayudar. ¿Escuchará la Iglesia el clamor de nuestros corazones? ¿Se humillará para seguir la dirección del Espíritu? Si quiere sobrevivir, debe hacerlo. Termino con este dicho de Florence Nightingale. Hubiera dado a la iglesia mi cabeza, mi mano, mi corazón. Ella no los tendría. No sabía qué hacer con ellos. No me dio ningún trabajo para ella. Jennifer Crowder Norris, MSW, LMSW, es terapeuta de salud mental. Es candidata en el programa de grado de maestría en artes en teología práctica en la Escuela Teológica Metodista en Ohio y aspira a la ordenación como diaconisa en la Iglesia Metodista Unida. Vive en Livonia, Michigan con su esposo y 2 hijos adolescentes. Gracias por escuchar la historia de Jennifer y por participar en esta conversación necesaria.